En instantes vamos a estar hablando del hidrógeno verde porque habrá una inversión muy, pero muy importante en la Argentina. Pero antes de eso, déjeme compartir con usted la posición de la Argentina, la palabra del presidente Alberto Fernández a propósito de lo que tiene que ver con el cambio climático. Justamente era una reunión de Naciones Unidas y era fundamental fijar posición. Para los que somos ambientalistas, esto es fundamental, canjear deuda por acción climática. Lo decía de esta forma. La Argentina reafirma su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París y adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27% respecto a la del 2016. Impulsamos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético. Para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas. Llamamos a cumplir los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100.000 millones de dólares destinados a impulsar la acción climática. Es momento de actuar. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Y sabe que esto tiene que ser hoy porque el cambio climático es un hecho ya aparentemente para algunos irreversible, pero algo todavía podemos hacer. Bueno, explícanos ahora, Gaby Zagordo, qué es el hidrógeno verde. Es un combustible al cual se lo llama como el combustible del futuro, ¿no? Básicamente porque está hecho a partir de energías renovables, es decir, no contaminantes, porque no emite dióxido de carbono al ambiente, que es básicamente lo que provoca el efecto invernadero, este cambio climático. El gran responsable es el dióxido de carbono. Entonces, todo lo que emita dióxido de carbono es lo que hay que tratar de reemplazar. Incentivar, claro. Exactamente, y una forma de reemplazarlo es justamente con el hidrógeno verde, que es hidrógeno igual al hidrógeno que conocemos, lo que cambia es el proceso de producción. Por eso en este convenio es tan importante, ¿no?, para la Argentina, porque se va a producir una gran cantidad, más de 2 millones de toneladas por año. ¿Por qué gris acá? Bueno, porque vamos a ver, el hidrógeno gris es el hidrógeno común que conocemos. Que se lo llama hidrógeno gris porque se obtiene a partir de combustibles fósiles. El gas natural es el más común que se utiliza. Es el más barato de producir justamente hasta el momento. Y es el más utilizado justamente por ser el más barato de producir. Pero ¿cuál es el riesgo que tiene? Es que emite una gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque utiliza esos combustibles fósiles justamente para obtenerlo. Acelera el cambio climático. Claro. Está también el hidrógeno llamado azul, que es el mismo hidrógeno con el mismo proceso de obtención a través de combustibles fósiles, pero tiene una técnica que utilizan que captura y almacena las emisiones de dióxido de carbono. Quiere decir que es menos contaminante que el gris, pero de todas formas emite dióxido de carbono. No daña la capa de ozono. Sí, daña, pero menos. Menos porque puede controlarlo, pero también tiene emisión. ¿Qué es lo ideal? El hidrógeno verde, porque se obtiene mediante electrólisis del agua. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno está presente en varios componentes, fundamentalmente en el agua, ¿no? La fórmula química que todos recordamos, H2O, 2 moléculas de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Entonces, ¿cómo se obtiene el hidrógeno? Justamente por electrólisis. Se le envía electricidad al agua para descomponer las moléculas, sacar el oxígeno que no sirve para el combustible y quedarse con el hidrógeno. Ese proceso es lo que se alimenta con energías renovables. Ya no se utilizan los combustibles fósiles, por eso no genera emisiones contaminantes y es el hidrógeno más limpio y más sostenible. Interminable. Es el camino al cual hay que ir. Es que es interminable. Exactamente, ¿no es ese es el objetivo. Un doctor en química nos explica más profundamente Exactamente, nos da detalles de cómo es el hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno verde se le llama verde al hidrógeno que es producido a partir del agua por un proceso llamado electrólisis que divide el agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno. Y es verde en el sentido de que si se hace a partir de energía eléctrica renovable, como la eólica o la solar, no genera emisión de gases de efecto invernadero.
y por lo tanto no contribuye al calentamiento global. Hay otras formas de obtener hidrógeno a partir, por ejemplo, de combustibles fósiles que contienen hidrógeno, pero en ese caso la reacción química lleva a la producción de anhídrido carbónico y en ese caso se habla de hidrógeno negro, hidrógeno gris. Y también hay hidrógeno azul, que es cuando uno lo fabrica a partir, por ejemplo, de gas natural por un proceso de reformado químico, pero captura el anhídrido carbónico para evitar que se emita a la atmósfera. El planeta no admite más consumo de combustible fósil. Todos los países desarrollados, los grandes productores de energía, están tratando de descarbonizar su matriz energética. Por eso el hidrógeno, que no genera ese tipo de gases, va a ser el combustible del futuro. De todas maneras, digamos que, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más se resiste al cambio, ¿no? Sí, ahora están pidiendo disculpas y van en ese camino. Vamos a ver Esperemos, bueno, si que con hay Joe cosas que ya Biden- no son reversibles, pero Tal por lo cual. menos no continuar. Gracias, Gaby.